Bienvenidos a Economía en Breve. Esta semana nos acercamos peligrosamente al borde del precipicio financiero, de acuerdo con las advertencias hechas por la secretaria del Tesoro Janet Yellen y ante la falta de avance en las negociaciones para subir el techo de endeudamiento entre los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Yellen ha dicho que a principios de junio se terminaría el espacio para el Departamento del Tesoro, que comenzaría a dejar de pagar algo, lo que tendría consecuencias muy serias para la economía y podría generar una catástrofe financiera. Lo curioso es que los mercados financieros no parecen alterados todavía ante la proximidad del cataclismo, prevaleciendo la creencia de que se logrará elevar el techo de deuda antes de que ocurra el desastre. Esta semana, de hecho, nuestro promedio de 10 mercados accionarios registró una ganancia pequeña de 0.2%, con algunos mercados subiendo y otros bajando, como vemos en nuestro cuadro acostumbrado. La Bolsa de Valores en México observó un alza en los primeros días de la semana que se compensó con una baja en los dos últimos, como vemos aquí en nuestra gráfica, terminando en los 54.948 puntos. El peso mexicano, en cambio, continuó ganando terreno frente al dólar al apreciarse 1% en la semana para terminar en 17.59 pesos por dólar. En esta siguiente gráfica podemos ver el índice Standard & Poor's 500 desde el 2017, que mantiene una tendencia ascendente desde finales de octubre del año pasado y a pesar del conflicto presupuestal en Estados Unidos. Quedando 3 semanas para el punto de quiebre, los mercados siguen imperturbables, pero si no hay algún avance concreto pronto, el nerviosismo podría surgir en cualquier momento. Algo que ha contribuido a la tranquilidad de los mercados es que la inflación está descendiendo, lo que permite a muchos participantes dar por terminado el ciclo de alza en las tasas de interés de la Reserva Federal. La inflación en Estados Unidos resultó acorde a lo esperado por los mercados en los diferentes índices relevantes, pero sigue siendo elevada. A tasa anual, la inflación general presenta un descenso bastante rápido, alcanzando ya un nivel por debajo del 5%, que luce bastante bien para el optimismo de los mercados. Si la vemos de forma mensual, la inflación general al consumidor registró un nivel de 0.4% en abril, tal como se preveía, pero como podemos ver en esta gráfica, su nivel es todavía elevado respecto al observado antes de la pandemia. Si sacamos los componentes de energía y alimentos, que son los más volátiles, y nos quedamos con el llamado núcleo de la inflación, como pueden ver en esta lámina, también fue de 0.4% en el mes, tal como se esperaba, lo que sigue nuevamente muy por arriba de lo que sería usual para este índice y nos indica que la inflación aún es elevada. La inflación de la demanda final al productor registró 0.2% en abril, por debajo del 0.3% anticipado, lo que es una buena noticia, pero como ven en la gráfica, es un nivel mayor al que presentó antes de la pandemia, que en promedio era del 0.13%. Si la vemos de forma anual, la inflación al productor sigue descendiendo y ya está en 2.3%, acercándose a lo que es más usual. Pasando a México, la inflación del mes de abril resultó tal como se esperaba en el mercado, con una baja marginal de 0.02%. Si vemos la inflación general anual, podemos notar un rápido descenso a un nivel de 6.25%. Diremos que el resultado es bueno a secas, ya que es usual que en el mes de abril se observe una inflación negativa. Como pueden ver en este cuadro del INEGI, la electricidad se redujo en 12.49%, produciendo una baja de 0.25 puntos porcentuales por sí sola. En abril comienza la temporada de verano en varias ciudades del país, con tarifas más bajas por algún tiempo. También podrán observar en este cuadro que hubo varios renglones con bajas importantes, pero todos son productos normalmente muy volátiles. Como decía, al conocerse la primera quincena, tuvimos un mes en el que se alinearon las estrellas de forma favorable, por lo que hay que tomar el resultado con la debida reserva. Si regresamos a la gráfica de los meses de abril, podemos ver que el promedio del 2010 al 2019 arroja una baja de 0.15%, por lo que el abril de este año queda por encima de lo usual, entre comillas. Si vemos los renglones con mayor impacto al alza en la inflación, encontraremos varios de los que no son tan volátiles y que están en la parte subyacente. En esta gráfica pueden ver que la inflación subyacente fue 0.39%, cuando el promedio observado del 2010 al 19 fue de 0.21%. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo, pero a un ritmo más moderado, quedando en un elevado 7.67%. A su interior, la inflación anual de mercancías descendió a 9.54% y la de servicios a 5.46%. Esta gráfica me parece especialmente importante, ya que nos muestra una tendencia ascendente en la inflación mensual
de renta de vivienda, que es uno de los componentes más estables del índice de precios y que tiene un peso elevado en la canasta del consumidor de más del 2%. Por lo mismo, este renglón es uno de los que refleja mejor la inercia que trae la inflación y que nos lleva a pensar que aún no hay que cantar victoria. En esta lámina pueden ver los pronósticos de casa para la inflación de este año y el que sigue. Y como pueden ver, se anticipa un descenso relativamente rápido a niveles por debajo del 6%, pero la verdadera prueba de fuego será bajar a niveles por debajo del 5%, lo que tardará varios meses si todo sale bien. Enero y febrero del año próximo serán especialmente importantes, ya que es cuando veremos qué tan fuerte es la inercia de la inflación y qué tanto afectarán los aumentos salariales que seguramente volverán a ser de 2 dígitos. Por otro lado, las cifras de producción industrial del mes de marzo resultaron preocupantes, diría yo. La producción industrial total se contrajo, 0.9% mensual, que por sí sola es una caída considerable y es la más pronunciada desde septiembre del año pasado. Las manufacturas, que representan cerca del 60% del total de la industria, cayeron 1.1%, luego de que en febrero también cayeran con fuerza 0.7%, comenzando a dibujar una tendencia a la baja. Hay que recordar que las manufacturas han sido uno de los sectores más dinámicos y que más han contribuido a la recuperación, por lo que esta debilidad reciente resulta una mala noticia. Al interior de las manufacturas se observaron contracciones muy generalizadas, destacando una caída de 2.2% en maquinaria y equipo que, como pueden ver en esta gráfica, en los últimos 2 meses pasó de niveles cercanos a los máximos alcanzados en el sexenio a niveles que se habían observado en el 2017. He comentado insistentemente en mi canal que hay que ver las cifras desestacionalizadas con la debida reserva, dadas las distorsiones que pueden haberse generado a raíz de la pandemia. Y estos bandazos bien podrían estar explicados en buena parte por estas distorsiones. No obstante, los resultados recientes pues son malas señales que sugieren que se está frenando la actividad en la industria. La rama de equipo de transporte, que es menos volátil, también presentó una fuerte contracción de 2.5% en abril. Como ven aquí, la construcción, en contraste, creció con fuerza 1.3%, pero sigue en niveles todavía alejados de los observados antes de la pandemia. La industria automotriz presentó resultados, diría, aceptables a buenos en el mes de abril, sumando una producción de 294.6 miles de unidades. Las exportaciones sumaron 253.3 miles de unidades, que como pueden ver aquí es un nivel bastante respetable, y las ventas internas fueron 97.6 miles de unidades, el mejor nivel para un mes de abril en los últimos 4 años. Con estos resultados, la industria automotriz sigue recuperándose, aunque todavía está lejos de los niveles previos a la pandemia. Aprovecho aquí para recordarte que si este programa te gusta, que le des like, si te sirve, dale clic en suscribirte en YouTube, y si de verdad quieres estar bien informado sobre la marcha de la economía, entonces suscríbete a nuestro servicio en economiaenbreve.com, que incluye el envío de las gráficas y los cuadros que comento en el video, más algunos otros beneficios. Entra a nuestra página para poder verlos. En el entorno político, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el llamado Plan B, con el que López Obrador y Morena querían cambiar el proceso electoral del 2024 para controlarlo. La Corte votó 9-2 para declarar inválida la primera parte del paquete de reformas político-electorales por violaciones al procedimiento legislativo, señalando que el Congreso de la Unión transgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución. En su comunicado señalan que la Corte ha resuelto que desde hace más de 15 años, 2008, y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la ley fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. También mencionan que con esta resolución la Corte refrenda su papel como el Tribunal Constitucional de México, cuyo propósito es proteger que la ley suprema sea cumplida por todos los poderes de la Unión y demás autoridades de la República. Muy bien por la Corte, que además de hacer su trabajo para mantener el orden constitucional, deja ver la forma mugrosa, diría que es la palabra adecuada, en que está actuando la bancada de Morena y sus aliados para complacer al presidente, al que le estorban los contrapesos que protegen al país. Como era previsible, el presidente López Obrador salió en su tribuna mañanera para denostar a la Corte y a los ministros, amagando con cambiar la Constitución para que los ministros sean elegidos por voto popular.
Muy lamentable, pero nada sorpresiva la respuesta 100% autoritaria de López Obrador, que no quiere ningún contrapeso al poder y que ha dejado ver que harán él y su grupo todo lo que puedan para enquistarse en el poder, lo que permite avisorar, como lo he venido comentando en el canal, un entorno político muy tenso en lo que resta del sexenio. Para la semana que inicia tendremos en México la decisión de política monetaria de Banco de México como el evento más relevante y para la que se espera que mantengan la tasa de interés de referencia sin cambio en 11.25%. Especial atención se pondrá al comunicado para ver qué tipo de guía futura presentan con la que se evaluará cómo está viendo la Junta de Gobierno el panorama económico y su lucha contra la inflación. Ante la elevada incertidumbre en el panorama, sería deseable que dejaran sus opciones abiertas y no cayeran en la tentación de salir a cantar victoria, ya que el combate contra la inflación aún parece lejos de terminar. También tendremos el indicador oportuno de la actividad económica de marzo y abril, así como las ventas minoristas del mes de marzo. En Estados Unidos habrá que poner atención a las discusiones presupuestales en el Congreso con miras a autorizar un nuevo incremento en el techo de endeudamiento para evitar un incumplimiento. Hasta el momento, las posturas de republicanos y demócratas siguen muy alejadas entre sí, mientras que la secretaria del Tesoro se la pasa advirtiendo, como ya comentamos, de las terribles consecuencias que tendría un incumplimiento por parte del gobierno. También se publicarán cifras de producción industrial y de ventas minoristas del mes de abril. Esta semana retomamos la sección Da Vinci con una frase para reflexionar brevemente del gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar su mente no pueden cambiar nada. Si algo nos falta en México es un mayor progreso económico, social y sobre todo educativo, ya que una educación adecuada basada en principios científicos es la que permite cambiar y mejorar las mentes de las personas para transformar la realidad hacia un mejor estado. Ojalá que en el próximo sexenio empecemos a atender estos temas. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa, ya sea directamente YouTube o que me envíen un correo a la dirección que ya conocen y pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados de la marcha de la economía, que hoy día es más importante que nunca. Con esto terminamos este programa número 314. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.